Fundación Pro Empresas EIRL presenta Orientación Profesional, Asesoría Contable, Tributaria, Laboral, Previsional y Seguridad Social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Buenas tardes, amigos. Gracias nuevamente por este momento delante de ustedes. Es un gusto reaparecer otra vez después de bastante tiempo a través de este medio, esta casa amiga Canal 33, para volver a presentar esos temas que ya más o menos han estado acostumbrados, referidos a aspectos tributarios, contables, laborales y en seguridad social. Amigos, sobre estos temas hay tanto que hablar, tanto que decir, porque nuestra sociedad básicamente está compuesta por trabajadores, por empleadores, por pensionistas, por personas que requieren préstamos bancarios, en fin, una diversidad de personas que les interesa estos temas que vamos a brindar ahora y queremos pues desde este espacio cubrir dicha necesidad. Bien, amigos, después de esta presentación, el día de hoy me complace en hacerles llegar un tema en materia laboral que considero muy importante. Muy importante en el sentido que los trabajadores, pues, en la relación laboral vienen a ser, como se afirma continuamente, la parte débil de la relación laboral. Y en ese sentido es que las normas laborales y el Estado en sí se abocan, pues, a proteger al trabajador. Vamos a presentar entonces en este día, amigos, el tema denominado el periodo de prueba. Vamos a hacer la primera presentación. Veamos acá, ¿qué es lo que entendemos como periodo de prueba? Debemos entender que cuando un trabajador ingresa por primera vez a laborar, se encuentra sometido a este denominado periodo de prueba. ¿Y en qué consiste ello? Para ello tenemos que remitirnos, pues, a lo que señala el decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que nos define al periodo de prueba como el espacio de tiempo con que cuenta el empleador para evaluar las capacidades, aptitudes y desempeño del trabajador en un puesto de trabajo. Para esto, tenemos que partir nosotros señalando que cuando un trabajador ingresa a laborar por primera vez, tiene que estar, de acuerdo a la ley, sujeto a un periodo de prueba. ¿Qué significa esto? Que el empleador cuenta con la dispensa de la ley para evaluar a un trabajador que ingresa por primera vez a laborar. Esto está comprendido, pues, en la totalidad de los contratos de trabajo que se suscriben en las empresas. Esto quiere decir, pues, que un trabajador debe saber, aunque su contrato no lo diga, que los 3 primeros meses constituirán periodo de prueba. Y en este periodo de prueba, el empleador, pues, tiene la facultad, tiene la potestad de evaluar el rendimiento del trabajador. Y en ese lapso, pues, el empleador decidirá si mantiene o no, después de los 3 meses, ese vínculo laboral con ese trabajador. Caso contrario, lo puede rescindir, lo puede concluir sin derecho a indemnización o algún otro reclamo de parte del trabajador. Y esto es así porque el artículo 10 del decreto legislativo 728 que hemos mostrado hace un momento señala que el periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario. Esto quiere decir, pues, que el trabajador que logra superar el periodo de prueba de 3 meses, ya posteriormente a este periodo de tiempo, ya no podrá ser despedido de manera arbitraria por el empleador. Esto quiere decir, pues, que si pasados los 3 meses el empleador pretende despedir al trabajador, para este caso ya tendrá, pues, que contar con elementos que le permitan tomar tal medida, como por ejemplo
pruebas basadas en la conducta o en la capacidad del trabajador. O sea, solamente puede ese trabajador ser despedido por falta grave que pueda cometer el trabajador. Y que esta falta grave esté, pues, como lo hemos indicado, relacionados a la conducta o a la capacidad del trabajador. Caso contrario, una vez superado el periodo de prueba, el trabajador no podría ser despedido, sino, como lo hemos indicado, solo por falta grave. Y que esta falta esté relacionada a la conducta o a la capacidad del trabajador. Pero como quiera que nosotros estamos hablando acá del periodo de prueba, a ese periodo de tiempo nos vamos a remitir. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en la que señalamos lo que ya hemos indicado anteriormente, que es un periodo o un lapso de tiempo en el cual el empleador evalúa al trabajador. Esto es importante, amigos, hacer énfasis en la medida que las empresas muchas veces toman este espacio de 3 meses de manera, podemos decir, arbitraria, inadvertida, o en algunos casos bastante ligera, por cuanto al trabajador no se le evalúa propiamente, sino solamente se ven sus condiciones personales, su apariencia física, y no propiamente se evalúa su desempeño. De modo pues que este periodo de prueba sirve exclusivamente para eso. Por ejemplo, vamos a plantear algunas ideas. Supongamos que una empresa contrata a una señorita para que sea o ocupe el puesto de secretaria. Entonces, ¿qué es en ese caso lo que se tendrá que evaluar de esta persona como trabajadora? El encargado pues de recursos humanos que evalúe a la señorita que va a ocupar el puesto de secretaria tendrá que ver pues aspectos como, por ejemplo, que tenga buena redacción, buena ortografía, que sepa llevar el archivo de oficina de manera ordenada y correcta, que sepa mantener una agenda apropiada de trabajo todos los días, que sea pues pulcra en sus labores, en fin, diversos aspectos que diariamente la persona encargada de evaluar tendrá que ir verificando en ese lapso de 3 meses, y no otra cosa. De lo que se trata, como estamos indicando en el periodo de prueba, es que se evalúe propiamente el desempeño de ese trabajador o esa trabajadora. En otro caso, por ejemplo, vamos a suponer que en una empresa de reparto o distribución de alimentos se contrata a una persona para servicio de delivery. Entonces se le contrata y probablemente esta persona de repente no sabe manejar un vehículo, una motocicleta para hacer el reparto, o tal vez no cumple a tiempo con los despachos, o los despachos a los clientes llega muy tarde, en fin, entonces no se ve o no se observa un correcto desempeño. Entonces en este periodo de prueba el contrato puede ser interrumpido, puede ser concluido, porque como lo estamos indicando, el periodo de prueba sirve precisamente para que el empleador evalúe si ese trabajador está en condiciones o no de quedarse finalmente con ese puesto de trabajo. Y si el empleador, a través de la persona encargada, verifica que ese trabajador pues no cumple con las expectativas, su desempeño no es el que se espera para el puesto de trabajo, puede rescindir sin derecho a que el trabajador pueda reclamar una indemnización por despido arbitrario, porque como lo estamos precisando, para eso sirve el periodo de prueba, para que el empleador pueda hacer esta evaluación. Esto nosotros acá hacemos el hincapié necesario porque se dan casos en la realidad que a veces concluye el periodo de prueba y no necesariamente el trabajador ha sido evaluado, sino que se ha tomado simplemente esta dispensa que da la ley para, digamos, ligeramente concluir con el vínculo laboral del trabajador y decir, bueno, no has superado el periodo de prueba, hasta acá no vas a trabajar y por lo tanto ya dejas de pertenecer a la empresa. Pero no se trata en realidad este periodo de prueba o no se debe aplicar de esta manera.
porque el periodo de prueba está dirigido básicamente a que si el trabajador supera esa evaluación, deba continuar trabajando. O sea, la ley no diseña o no ha diseñado en este caso el periodo de prueba para darle una dispensa o un arma al empleador para que contrate solo por 3 meses y luego los despida y luego contrate nuevos trabajadores y luego lo despida y así sucesivamente. No es ese el objeto o el espíritu de la ley, sino, como lo estamos señalando, el periodo de prueba es para evaluar al trabajador y si este trabajador supera dicha evaluación, debe continuar laborando. Porque acá debemos tener en cuenta lo siguiente: lo que señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es que cuando se contrata a un trabajador, se presume que el contrato es indeterminado. O sea, que el trabajador debe continuar laborando sin límite de tiempo, salvo que no hubiera superado el periodo de prueba. Bien, amigos, vamos a continuar adelante. Vamos a ver ahora cuáles son las características del periodo de prueba. Acá debemos señalar que este periodo de prueba es provisional. Obviamente que es provisional en la medida que es de corta duración. Como lo estamos señalando, es de solo 3 meses en un principio. De 3 meses, la ley da este lapso de tiempo para aquellos trabajadores que no tienen una calificación. Es decir, aquellos o para aquellas labores que no se requiere pues una preparación de repente muy sofisticada y que pueda ser desempeñada o que el trabajador pueda demostrar su desempeño, su capacidad en solo 3 meses. Sin embargo, pues hay labores o puestos de trabajo que requieren un mayor tiempo para que el trabajador pueda demostrar su capacidad. Ya lo veremos más adelante que en esos casos, pues el periodo de prueba no va a ser de 3 meses, sino de más tiempo. Por otro lado, en cuanto a las características de este periodo de prueba, se dice que el despido en este periodo puede ser incausado. ¿Incausado en qué sentido? Que el empleador, o sea, la empresa, no está obligada a demostrarle o a acreditar al trabajador una causa para haberlo despedido. No necesita, en este caso, demostrar que el trabajador ha cometido una falta o alguna cosa pues deficiente para que haya sido despedido. Por eso se dice que el periodo de prueba, en este periodo del despido, es incausado. Y por otro lado también debe tenerse en cuenta acá que en el periodo de prueba no se pueden violentar, no se pueden atentar los derechos fundamentales del trabajador. ¿A qué va esta aseveración? A lo que la ley cautela que toda persona, y también en este caso un trabajador, tiene en mérito a lo que le otorga la Constitución Política de nuestro país los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de ellos? Que el trabajador tiene derecho a la dignidad, un trabajador tiene derecho a la intimidad, tiene derecho a un buen nombre. Esos son algunos de los derechos fundamentales. Esto quiere decir, por ejemplo, que un trabajador en el periodo de prueba no podría ser pues afectado en su dignidad. No se le podría en este periodo de prueba hacerle u obligarle a realizar cosas que atenten contra su dignidad, que atenten contra su buen nombre, contra su honor. O también en otros casos basado o digamos discriminarle en función a su raza, idioma, religión, credo, en fin, entre otros. Porque esos son parte de los derechos fundamentales. Y eso no se puede violentar, no se puede atentar durante esta etapa del periodo de prueba. Y en cuanto al despido propiamente, la ley en este caso señala que no hay necesidad que el empleador le informe o le comunique al trabajador que va a ser despedido. Simplemente el empleador pues le dirá no ha superado el periodo de prueba y por lo tanto
ya no vas a continuar laborando. Pero no hay necesidad de que le diga, mira, tu periodo de prueba concluye el 30 de junio y yo te voy avisando ya que no vas a ser renovado o no vas a continuar. No hay necesidad de ese preaviso. La ley en ese caso le otorga esa facultad al empleador. Y finalmente, pues, en el periodo de prueba, cuando ocurre un despido contra el trabajador, no hay lo que se llama el derecho de indemnización por despido arbitrario. O sea, si el trabajador en este lapso es despedido, lamentablemente, él no podrá acudir ante la autoridad administrativa de trabajo, o SUNAFIL en este caso, para solicitar que se le indemnice por haber sido despedido arbitrariamente, por cuanto la ley no otorga este beneficio, no le obliga al empleador a tener que indemnizar al trabajador. Entonces, estos, amigos, son algunas de las características que hemos visto y vamos a continuar viendo lo siguiente. Habíamos manifestado momentos antes que en un primer momento el artículo 10 del Decreto Legislativo 728 contempla que el periodo de prueba es de 3 meses. Sin embargo, lo habíamos adelantado, determinados puestos de trabajo que no necesariamente van a ser de 3 meses, por cuanto el empleador en este caso va a requerir de un mayor lapso de tiempo para evaluar al trabajador, que no podría, pues, evidentemente hacerlo en solo 3 meses. Y nos referimos en este caso, la misma ley se encarga de señalar que en el caso de los trabajadores de confianza, el lapso de evaluación pues será de 6 meses. Y en el caso de los trabajadores de dirección va a ser de 12 meses. Trabajador de confianza nos referimos pues que, como su mismo nombre lo indica, aquellas labores o aquellos puestos de trabajo que existen dentro de la empresa que requieren pues un alto grado de confianza de parte del empleador hacia el empleador. Hablemos, por ejemplo, el puesto de caja, de tesorería. Entonces, se requiere de repente un mayor tiempo prudencial para que el empleador no solamente vea cómo se desempeña el trabajador, sino más aún ver cuál es el grado de confianza que este trabajador le proporciona para poder ejercer ese puesto de trabajo que le está confiando. Por cuanto, como lo hemos indicado, es un área de repente sensible o de bastante cuidado dentro de la empresa. Por esa razón, la ley permite que en este caso el periodo de prueba sea de 6 meses. Y en cuanto a los trabajadores de dirección, la ley en este caso está permitiendo que el periodo de prueba sea de 12 meses. ¿Y por qué razón se extiende a este plazo en el caso de los trabajadores de dirección? Porque se entiende pues que el ámbito de trabajo que van a cumplir estos trabajadores, valga la redundancia, es más amplio. Un trabajador de dirección, por ejemplo, es un gerente, un administrador de una empresa, un apoderado, en fin, que debe desempeñar una diversidad de facultades, de atribuciones al mando de la empresa que no van a ser pues, o que no se van a suscitar necesariamente en 3 meses, 6 meses, sino que probablemente transcurran a lo largo o aparezcan a lo largo del año. Y por esa razón, pues, la ley faculta a que en el caso de los trabajadores de dirección, el periodo de prueba se extienda hasta los 12 meses. Pero, como lo hemos comentado, esto es la excepción, esto es, digamos, lo menos frecuente. La generalidad es que el periodo de prueba sea de 3 meses para aquellos trabajadores que van a realizar labores ordinarias, o sea, que no sean calificadas ni de confianza ni de dirección. Bien, amigos, prosiguiendo,
Vamos a ver acá, amigos, en esta presentación que les muestro, algunas anomalías que se dan durante el periodo de prueba, y esto quiero, la verdad, enfatizar bastante porque lamentablemente en nuestro país, amigos, existe muchas veces, ¿cuál sería la palabra exacta? Existe muchas veces, por un lado quiero pensar yo, de buena manera, existe a veces el desconocimiento de los empleadores. Y por otro lado también existe a veces la mala intención de hacer un mal uso de este periodo de prueba. Por ejemplo, muchas veces, y eso es reiterado en el ámbito laboral que ocurre en nuestro país, cuando un trabajador ingresa a laborar a una empresa, el empleador sabe que debe someterlo a un periodo de prueba. Pero le dice lo siguiente, como estamos mostrando acá en la casilla de la parte izquierda, le dice, mira, vas a ocupar este puesto de trabajo, vas a estar en un periodo de prueba y si superas el periodo de prueba te pongo en planilla. Pregunto yo, ¿eso es correcto? Por supuesto que no es correcto, porque la ley claramente señala que el trabajador cuando ingresa a laborar a un centro de trabajo, desde el primer día debe ser inscrito en la planilla de trabajadores de la empresa. Entonces, como lo apuntamos acá, no es válido que el empleador pues utilice de mala manera este periodo de prueba para negar o recortar beneficios laborales de este trabajador, porque el hecho de no ponerle en planilla significa que le está recortando un derecho laboral, porque ese trabajador no va a tener pues derecho al aporte de salud, a un sistema de pensiones, entre otros. ¿Y qué más le está recortando? No va a tener derecho a un seguro de vida, a un seguro de riesgo, no va a tener derecho a atenciones médicas, probablemente no le va a pagar por lo que sea por lo menos la remuneración mínima, no le va a reconocer la jornada máxima de 8 horas, no le va a reconocer de repente el descanso semanal obligatorio, el descanso en días feriados, y todas estas anomalías se suelen presentar cuando el empleador, de manera de repente premeditada o maliciosa, se rehúsa o niega a poner al trabajador en una planilla de remuneraciones. Entonces, esto lo hemos catalogado como una anomalía. Por supuesto que sí, porque está en contra de la ley que el empleador actúe de esa manera. Por cuanto la ley señala, ya lo hemos dicho hace un momento, que en cuanto un trabajador ingresa a laborar a un centro de trabajo, ese mismo día se le debe inscribir en una planilla de remuneraciones, que es pues un registro electrónico que SUNAT administra en este caso. Entonces, amigos, ustedes que nos escuchan, los trabajadores, que seguramente son la gran mayoría en este momento de nuestros televidentes, deben saber que cuando un trabajador ingresa a laborar por primera vez, el primer día, ya debe estar en planilla de remuneraciones. No esperar pues que pasen los 3 meses del periodo de prueba para que el empleador recién diga, bueno, te has portado bien, he visto tu desempeño, está bien, has superado el periodo de prueba, así que en premio a esto te voy a poner en la planilla de remuneraciones. Esas palabras que escucha el trabajador pueden parecer muy bonitas, muy halagadoras, pero están contrarias a la ley, porque la ley señala que no hay que esperar que pasen los 3 meses de periodo de prueba, sino por el contrario, desde el primer día, el trabajador ya debe ser inscrito en la planilla de trabajadores de la empresa. Muy independientemente de que si el trabajador en el transcurso no llega a superar el periodo de prueba, luego sea pues dado de baja de esa planilla. Pero eso no tiene que ver con lo otro.
el hecho de que no supere el periodo de prueba no significa que no deba estar desde el primer día en la planilla de trabajadores de la empresa y con ello gozar de todos los beneficios laborales que la ley le otorga. Veamos ahora, amigos, otra anomalía también que se presenta durante el periodo de prueba, y es lo referido a que en ese lapso que el trabajador todavía no figura en una planilla de remuneraciones, como no está en una planilla, no le entregan boleta de pago y el trabajador debe firmar solamente un recibo interno de la empresa en el cual pues acredita que le han pagado su remuneración. No le dan boleta de pago, no está como lo he indicado en una planilla y solamente firma un recibo. Esto es, por supuesto, irregular, está contra la ley, porque ese trabajador, como le hemos indicado, debe estar en una planilla y debe constar su pago a través de una boleta de pago de remuneraciones. Y vamos a un tercer caso que igualmente, no sé cuál de los tres en realidad es peor, creo que los tres. Hay un tercer caso en el trabajador o el empleador le dice, mira, vas a estar en un periodo de prueba de 3 meses y en este periodo de prueba tú me vas a dar un recibo por honorarios. No te voy a poner en planilla todavía porque estás en periodo de prueba y tú en estos meses me vas a emitir a mí como empresa un recibo por honorarios. Y pregunto yo, ¿está bien eso? ¿Es correcto que un trabajador emita recibo por honorario? Por supuesto que no, está mal. ¿Por qué? Porque la emisión de recibos por honorarios tiene otra naturaleza. Los recibos por honorarios se deben emitir por la realización de trabajos efectuados de manera independiente. Y en este caso, pues un trabajador cuando ingresa a laborar a una empresa no realiza labor independiente, es una labor dependiente, subordinada al servicio y bajo la dirección de un empleador. Por lo tanto, a él no le corresponde y al empleador tampoco le corresponde exigir que se emita un recibo por honorarios. Entonces, las tres situaciones son irregulares, anómalas, como le hemos señalado, y es algo que pues se debería desterrar, Dios mediante, alguna vez de la práctica de los empleadores en nuestro país, por cuanto menoscaban, recortan los derechos de los trabajadores. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, retornamos enseguida. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro espacio Orientación Profesional. Estamos conversando sobre el tema denominado periodo de prueba. Bien, amigos, como hemos conversado en la secuencia anterior, existen muchas situaciones anómalas que son generadas pues no necesariamente por el trabajador, porque como le hemos dicho al inicio de esta exposición, el trabajador en este caso es la relación o es la parte débil de la relación laboral. El trabajador no está en condiciones de generar estas situaciones. Quien lo genera pues en realidad es el empleador. Y al respecto acá vamos a ver en esta presentación lo que se llama la buena fe laboral. La buena fe laboral. En este caso el artículo 1362 del Código Civil, ¿qué es lo que nos dice? A ver, nos dice, los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Se entiende que cuando un empleador contrata a un trabajador y a la vez cuando el trabajador acepta ese contrato, acepta desempeñar ese puesto de trabajo, ambos concurren a esta relación laboral provistos de lo que se llama una buena fe laboral. Existe o debe existir en ambas partes una buena fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empleador, pues, de buena fe contrata a un trabajador para que labore en su empresa y por otro lado, el trabajador de buena fe también acude a desempeñar esa labor en ese puesto de trabajo. Entonces, ambos deben
eh, estar pues provistos de esa buena fe, lo que es contrario pues a hablar de la mala fe. Y a eso justamente vamos a dirigirnos ahora. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como lo hemos indicado hace un momento, existen actos de mala fe de parte del empleador, como por ejemplo, negarle los beneficios laborales al trabajador, no inscribirlo en la planilla de remuneraciones, atentar contra los derechos fundamentales del trabajador, que pasa pues por no respetar su dignidad, su honor, su intimidad, su religión, su raza, en fin. Entonces, esos actos son actos de mala fe que puede incurrir en algunos casos un empleador, o en este caso diríamos un mal empleador. Veamos casos, amigos, particulares que se han dado pues en la realidad, que muchas veces, como le hemos indicado, el empleador, actuando de mala fe, contrata a un trabajador solamente por 3 meses, luego lo despide, haya o no haya superado ese trabajador el periodo de prueba, es decir, haya o no haya superado la evaluación de desempeño, el trabajador es despedido. Y luego, el empleador contrata otros trabajadores por otros 3 meses en periodo de prueba, y culminados esos, lo despide y nuevamente contrata otros trabajadores, y así sucesivamente. Esto es obrar pues contrario a lo que nos dice acá el Código Civil, contra la buena fe laboral. Entonces esto debe ser, creemos, amigos, desterrado, por cuanto en todo momento se debe respetar este principio de la buena fe laboral. Veamos acá lo siguiente. Nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 23, nos señala que ninguna relación laboral puede limitar, miren acá, puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Efectivamente, como lo venimos puntualizando, ninguna relación laboral puede atentar contra la dignidad del trabajador. Por ejemplo, vamos a suponer que a una señorita la contratan para que desempeñe el puesto de secretaria, y el empleador la obligue y le diga: señorita, en este puesto de trabajo usted va a usar escotes, va a usar minifaldas, va a usar ropas transparentes, y la trabajadora, la secretaria, le diga: señor, pero yo no puedo hacer eso. Y el empleador le dice: señorita, yo soy acá el que da las órdenes, el que imparte las instrucciones, y por lo tanto usted tiene que hacer lo que yo le digo. Eso es, o eso sería atentar contra la dignidad del trabajador, que justamente es lo que la Constitución Política del Perú prohíbe. No se puede, por más que el empleador tenga el poder de dirección, no puede atentar contra la dignidad del trabajador. Igualmente también no se puede limitar sus derechos constitucionales. Por ejemplo, el trabajador puede tener una creencia, una fe, entonces el trabajador no puede ser marginado, no puede ser limitado o menoscabado por esta fe que él pueda profesar dentro del centro de trabajo. Entonces, como le estamos indicando acá, hay un periodo de prueba, es cierto, de 3 meses. El empleador está facultado por ley a evaluar a ese trabajador, pero fundamentalmente a evaluar su desempeño, pero no, o en este periodo de prueba, no puede el trabajador atentar contra los derechos constitucionales que el trabajador lo tiene en todo momento, no lo pierde por estar en periodo de prueba, ni tampoco puede rebajar la dignidad del trabajador. Tengamos muy presente esto, porque los empleadores se podrían llevar un chasco haciendo esto y suponer que como están en periodo de prueba no va a pasar nada. Pero ese trabajador podría, en el ejercicio de sus derechos, interponer una demanda ante la autoridad administrativa o judicial porque se han violentado sus derechos constitucionales, se ha rebajado su dignidad, y con toda seguridad ese trabajador va a ganar y va a solicitar una indemnización. Porque, como le estamos diciendo, el periodo de prueba no es un espacio en la cual pues el empleador puede hacer tabla rasa, saltarse encima de la ley, no respetar o abusar de los derechos de los trabajadores, en fin, no es así. El periodo de prueba solamente sirve para evaluar el desempeño del trabajador. Si
cumple o no las condiciones para ocupar un puesto de trabajo, pero más de ello no, de rebajar la dignidad del trabajador o atentar contra sus derechos. Por otro lado, amigos, vamos a comentar acá en este punto algo importante. Hay casos, por ejemplo, hace poco me llamó un seguidor en las redes sociales que, vamos a ver un tema actual, que había sido contratado como analista de sistemas en una empresa. Y estando casi laborando un mes y ejerciendo un buen desempeño porque era conocedor de su profesión, se enferma del COVID-19 que hoy está en apogeo en nuestro país. Y obviamente necesitaba pasar una cuarentena, porque así la ley lo ordena y también las autoridades de salud, y fue pues de descanso médico en ese periodo. Y cuando retorna a laborar le dice, ¿sabes qué? Hemos decidido o hemos visto que no has superado el periodo de prueba y por lo tanto ya no puedes continuar laborando y has sido despedido. Bueno, el trabajador se sorprendió porque hasta antes de contraer la enfermedad se venía desempeñando correctamente, contaba con el beneplácito, con la aprobación de sus superiores porque venía haciendo un buen trabajo. Sin embargo, luego de retornar de superar su cuarentena, resultó que lo habían despedido. Entonces acá hago la siguiente reflexión. ¿Es válido despedir en periodo de prueba a un trabajador por motivo de una enfermedad? Y en este caso tenemos que decir que no es válido, al contrario, puede ser ilegal. ¿Por qué? Porque, como lo vengo enfatizando reiteradamente desde el inicio, el periodo de prueba sirve solamente para evaluar el desempeño laboral del trabajador. Ahora, yo me pregunto, si el trabajador está enfermo, ¿cómo es que se le va a evaluar? Al trabajador no se le evalúa en una cama del hospital. Al trabajador no se le evalúa estando con descanso médico. Al trabajador se le evalúa en su desempeño. Si hace bien o mal, pero se le evalúa en su desempeño. Por lo tanto, lo que hicieron, por ejemplo, el año pasado muchos trabajadores que en tiempo de pandemia, y esto es un segundo caso que quiero presentarles, en tiempo de pandemia recurrieron pues a todos los que habían sido contratados recientemente, lo despidieron. Lo despidieron bajo el pretexto de que no habían superado el periodo de prueba. La pregunta es, ¿fue válido ese despido? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el trabajador solamente puede ser despedido en periodo de prueba como resultado de la evaluación de su desempeño laboral, no porque vino pandemia, no porque el trabajador le dio COVID. No es esa la presunción legal que contempla la ley en periodo de prueba para despedir a un trabajador. La presunción legal es que el trabajador en este periodo no ha superado la evaluación de desempeño laboral. No es porque de pronto la empresa vino la pandemia y por lo tanto tuvo que despedir trabajadores. Tendría que buscar otro motivo, pero no por que no superó el periodo de prueba, ni porque el trabajador estuvo enfermo por motivo de COVID. Entonces, amigos, retomando nuestra conversación acá, es importante tener en cuenta que en todo momento, en el periodo de prueba, se tiene que respetar la buena fe laboral, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Ambos deben estar imbuidos de este principio y cumplirlos a cabalidad. Bien, acá, amigos, también hay otro caso, que es la ley 31.152, que ha sido dado recientemente, el 1 de abril del presente año. ¿Qué es lo que nos dice esta ley que ha dado este Congreso? Se está modificando el artículo o el inciso E del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral para señalar que no pueden ser despedidos, o si lo despiden, ese despido es nulo, cuando una trabajadora es despedida por motivo de embarazo o por haber alumbrado a su hijo o como consecuencia de la lactancia.
De manera general, una trabajadora no puede ser despedida, pero la norma se encarga de puntualizar en el siguiente párrafo que también este despido nulo es aplicable durante el periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, vamos a suponer que un empleador contrata a una trabajadora por un contrato de 6 meses, pero como tiene 3 meses para periodo de prueba, podría despedirla a los 3 meses, sin llegar a los 6 meses. Pero en este transcurso de los 3 meses, resulta que la trabajadora resulta embarazada y comunica esto al empleador, o en todo caso el empleador se llega a enterar. Entonces el empleador, buscando cualquier pretexto, podría despedir a esa trabajadora. En este caso la ley nos está acá señalando, la ley 31.152, que ese despido es nulo cuando se trate, en este caso, por motivo de embarazo, nacimiento de un hijo o por motivo de lactancia. ¿Cuándo podría ser válido este despido? Cuando el empleador logre probar, como nos dice acá el primer párrafo, que el despido, o cuando logre acreditar que el despido no tiene relación con el embarazo, nacimiento o lactancia de esa trabajadora. Si el empleador no logra acreditar estos casos, la existencia de una causa justa para despedir, pues simplemente, como lo hemos indicado, ese despido será nulo. Así que acá se está agregando una causal más para no poder despedir a una trabajadora en periodo de prueba. Antes decíamos solamente que era la evaluación laboral de desempeño. En este caso está también señalando que en periodo de prueba no se puede despedir a una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o que esté dando lactancia a su menor hijo. En esos 3 casos, el empleador solo puede despedir si logra demostrar fehacientemente que el despido no obedece a ninguno de estos 3 casos. Pero para eso, pues, el empleador tendrá que hilar fino, tendrá que demostrar fehacientemente que no ha actuado de esa manera porque la trabajadora quedó embarazada, porque dio a luz o porque está dando lactancia a su hijo menor. Entonces, este es un nuevo derecho que nos trae esta ley 31.152. Finalmente, veamos, amigos, acá lo que puede ocurrir cuando un empleador que ha obrado o ha trasgredido la buena fe laboral y ha actuado de mala fe, y cuando despide a un trabajador, no puede probar, pues, que lo ha despedido producto de una evaluación de su desempeño. En principio, un trabajador en periodo de prueba puede ser despedido y en este caso no le asiste, no le corresponde el derecho de ser indemnizado por despido arbitrario. Eso está claro, la ley lo señala de esa manera. Pero si el trabajador logra demostrar que en realidad el empleador no ha obrado de buena fe laboral, sino que ha menoscabado, ha recortado sus derechos, puede válidamente, a través de una demanda judicial, pero pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Y cómo podría el trabajador lograr obtener esta indemnización? Veamos acá en la siguiente presentación. Veamos acá cuando, tienen que concurrir tres factores para que el trabajador que se considere que ha sido despedido no producto de su evaluación deficiente de desempeño, sino por otras motivaciones por parte del empleador, él tiene que acreditar o lograr demostrar lo siguiente. En un primer momento, que la carta que lo despide sea muy escueta, muy resumida y sin motivación. Que diga solamente, se comunica al señor tal
que se ha cumplido su periodo de prueba y usted ya no va a continuar laborando. Así, de manera escueta, de manera muy breve. No se señala una motivación, no se indica que por tales o cuales razones que no ha superado el desempeño laboral para el puesto de trabajo, que no ha cumplido los requerimientos necesarios para desempeñar tal labor dentro de la empresa, se procede a despedirlo. Cuando no se señala de manera motivada las razones por las cuales se ha despedido el trabajador y de manera escueta se le dice simplemente no ha superado el periodo de prueba y ya no va a continuar laborando. En ese caso, pues el trabajador ya tendría ganado un elemento a su favor para poder reclamar una indemnización por despido arbitrario o en este caso por daños y perjuicios, pero no es lo único que debe acreditar, sino también lo siguiente. A ver, el trabajador debe demostrar que sí contaba con la capacidad y experiencia profesional en su puesto y que su cese no se debió a su falta de capacidad para el cargo. Es obvio, si el trabajador cuando llegó a laborar a la empresa presentó su currículum documentado, de repente labora en una empresa, en otra empresa, estuvo tanto tiempo en un puesto de trabajo, luego en otra empresa ocupó algunos años también en ese puesto de trabajo, entonces el trabajador habrá demostrado que sí contaba con experiencia, sino que en este caso el empleador lo ha querido perjudicar, porque él sí contaba con la capacidad, con la experiencia para desempeñar ese puesto de trabajo. Y como tercero, el trabajador debe demostrar o debe probar que se le ha frustrado su proyecto laboral, que se ha truncado su carrera laboral por la medida que ha ejecutado, en este caso, el empleador. Vamos a ver un caso, amigos, acá, un caso que nos señala la casación laboral 7095 del año 2014 de una señorita que antes de ingresar a laborar a una empresa, ella laboraba como supervisora en la empresa Ripley. Y en esta empresa había laborado varios años, se había desempeñado eficientemente, tenía mucha experiencia, obviamente, en una empresa tan grande como es Ripley, ¿verdad? Y en un tiempo determinado, al ver su capacidad, otra empresa la invita, le dice, mira, queremos que trabajes con nosotros, te vamos a pagar una remuneración mayor y ya no vas a ser supervisora, con nosotros vas a ser gerente de nuestra empresa. Y la señorita, pues, atraída por ese ofrecimiento, por la mayor remuneración que le ofrecían, renuncia a la empresa Ripley y se va a trabajar con esta nueva empresa. Y esta nueva empresa, a los 2 meses y un poco más, antes de completar los 3 meses, la despide. Despide a esta trabajadora y le dice que ha sido despedida porque no ha superado el periodo de prueba. Y la trabajadora dice, pero ¿cómo es posible? Si yo he laborado en Ripley, he sido supervisora, he cumplido o he demostrado toda mi capacidad, mi experiencia para desempeñar ese puesto de trabajo. Y entonces fueron en este caso la ex trabajadora acudió en demanda al Poder Judicial. En primera instancia ganó la demanda, en segunda instancia la perdió, y al acudir en casación, en la última instancia judicial prácticamente, es donde ella gana finalmente este caso por cuanto se había perjudicado su proyecto de vida laboral, porque ella venía trabajando en un puesto de trabajo, en este caso en Ripley, tenía prácticamente una vida laboral segura, y por esta invitación de esta nueva empresa que luego la despidió en el periodo de prueba, le perjudicó. Ella pudo acreditar en este caso que sí contaba con la capacidad, con la experiencia necesaria para desempeñar este nuevo puesto de trabajo y que en este caso el nuevo empleador la había perjudicado, porque no podía en este caso este nuevo empleador acreditar que producto de una evaluación de desempeño ella no estaba capacitada.
Entonces, casos así, amigos, como lo que acabamos de narrar, existen muchos. Existen muchos que lamentablemente no se judicializan, pero lo que queremos acá resaltar es que, si bien es cierto que el trabajador que sea, en este caso, perjudicado, no puede reclamar una indemnización por despido arbitrario porque la ley no lo contempla, sí puede, en la vía judicial, reclamar una indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando, como lo acabamos de precisar, cumpla estas 3 condiciones que acabo de mencionar. Que la carta que lo despide sea muy escueta y sin motivación, que pueda sustentar ante la autoridad judicial que contaba con la capacidad y experiencia, y tercero, que acredite o demuestre que se le ha truncado, que se le ha frustrado su proyecto de vida. Entonces, amigos, como podemos ver, este tema de periodo de prueba es bastante amplio, bastante frecuente en nuestro ámbito laboral, y es importante pues que ustedes como trabajadores conozcan esta materia para, por un lado, conocer sus derechos, y por otro lado también que los empleadores lo sepan, porque son ellos finalmente los que tienen el poder de dirección dentro de la empresa y son los que pues son llamados a orar con la buena fe al hacer y suscribir un contrato. Bueno, amigos, gracias por este primer programa en nuestro reencuentro, y espero pues en las siguientes semanas seguir compartiendo con ustedes temas muy interesantes que les puedan ser útiles. Muchas gracias. Hasta luego. La Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas: Leoncio Prado 553, oficina 303, Galería Sidar, Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148. O escríbanos al email fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.